Bom, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, protegido. Meu nome é Patrício Hernandes e vou ser seu anfitrião o dia de hoje. Vou ter o grato prazer de apresentar para vocês ao Dr. Martin Thiel, um grande pesquisador alemão que atualmente trabalha em Chile, certo? E que tive a grata oportunidade de conhecer a ele no passado e gostaria de apresentar para vocês algumas das principais, digamos, características do Dr. Martin Thiel. Ele recibiu sua educação em zoologia, certo? Ciências marinhas e oceanografia nas universidades de Kiel e Maine, respectivamente. É professor titular atualmente de Biologia Marinha da Universidade Católica do Norte, em Coquimbo, Chile. E seus principais interesses de pesquisa são a ecologia comportamental de invertebrados marinhos e o funcionamento das comunidades marinhas. Junto com seus alunos, ele estudou a biologia reproductiva de uma variedade de crustáceos de vida livre e simbióticos e a dinâmica da comunidade em hábitats bióticos como leitos de mexilhões e asídias, gramas de algas e florestas algais. O Martin é muito experiente em muitos campos das ciências marinhas. Realmente é um grande honor contar com ele. Ele é o fundador do grupo de pesquisa BEDIM, Biology, Ecology, Diversity of Invertebrates from Marine Environment, e está focado em linhas de pesquisa principais como biologia, autoecologia de invertebrados marinhos, ecologia de hábitats costeros, biodiversidade de ecosistemas costeros, e realmente a produtividade dele é muito grande, tem 260 aproximadamente artigos publicados, 5 livros, capítulos de livros, enfim, eu fico realmente corto de, digamos, de elogios para a carreira do Dr. Martin Thiel e realmente é um grato honor deixar com vocês a ele que nos vai a apresentar uma palestra sobre científicos de la basura, que em português seria como cientistas do lixo. É uma linha que Martin, o Dr. Thiel está desenvolvendo ativamente durante os últimos anos. E deixo com vocês ao Dr. Thiel. Muito obrigado, Martin, por aceitar o convite. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Ojalá algún día podamos estar ahí en presencia con ustedes, ¿cierto? Porque aquí al otro lado del continente las aguas son frías, el aire es frío hoy día. Así me gustaría estar con ustedes, pero aquí estamos. Y si hemos aprendido algo durante estos últimos años, ¿cierto? Es cómo comunicarnos a la distancia. Y ahora nosotros estudiamos algas flotantes, vemos también basura, esto ya les había comentado, nos hemos dado cuenta que hay un problema y que nadie sabía nada. Si miramos los tipos de basura que encontramos en la playa, ¿cierto? Nos damos cuenta que esta basura no ha llegado del mar, sino lo más probable de la misma gente que visita la playa. Aquí estamos en el norte de Chile, muy cerca de donde su profesor Patricio tiene sus huellas personales y académicas. Entonces, nosotros, dándonos cuenta de esto, en el año 2007, creamos esta iniciativa que se llama Científicos de la Basura en la Playa, donde investigamos junto con escolares este problema de la basura. Y como estamos trabajando con escolares, las preguntas que nos estamos haciendo son preguntas sencillas, ¿cierto? Como ¿qué tipo de basura hay? ¿O de dónde viene la basura? Y aquí en esta diapositiva ustedes ven dos botellas, ¿cierto? Una botella roja y la otra botella
ahí de vidrio. Y de hecho, este tipo de botella de vidrio que ustedes ven aquí, nosotros no las encontramos nunca en Chile. Esta botella que ustedes ven es de hecho una botella, una foto tomada en Ileos, ya muy cerca ahí de su lado, donde se puede encontrar este tipo de basura con este tipo de organismos. Y si ustedes ven, estos organismos, ¿cierto? Son grandes, quiere decir, han crecido sobre esta botella. Por lo tanto, esta botella tiene que haber venido viajando con los corrientes por mucho tiempo y puede haber venido desde lejos. Mientras que la botella arriba, la roja de plástico, no tiene ningún organismo y lo más probable es que nunca ha pasado por el mar. Bueno, entonces nosotros tenemos esta red nacional de investigación escolar donde estamos investigando con escolares este problema de la basura. Y aquí vemos algo muy importante, es que el tipo de muestreo es estandarizado. Todos utilizan el mismo área de muestreo. Aquí ustedes ven 3 por 3 metros, donde contabilizan toda la basura. ¿Cuál es la gran ventaja? Que podemos efectivamente comparar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahora? Cuando yo hago esto, ¿ustedes avanzan conmigo o no? No hay ningún cambio en la pantalla, No, Martín. ok, efectivamente, entonces cuando yo comparto o cuando yo agrando la pantalla, no. Ahora ustedes ven la pregunta, ¿cuáles son las playas más limpias o más sucias Sí, de la costa chilena? Ya, ok. sí. Entonces, utilizando un área estandarizado, ¿cierto? Nosotros podemos comparar, en este caso, de forma espacial. Y podemos comparar entre múltiples playas, más que 40 playas, de toda la costa de Chile, desde el norte hacia el sur. Y aquí ven ustedes un resultado y ven que las densidades de basura son alrededor de un ítem o 2 ítems, esta es la línea punteada por metro cuadrado. ¿Ya? Estos son, y vemos que en el norte las densidades son un poco más altas, en el sur un poco menos altos. Y si miramos qué tipo de basura hay, vemos que generalmente plásticos dominan, pero que en las playas también hay una alta proporción de vidrio y metal. Y nosotros sabemos que vidrio y metal no flota. Por lo tanto, podemos inferir que esta basura viene de los usuarios de las playas. Entonces tenemos identificado la primera fuente, que son los mismos usuarios de la playa. Ahora, una de las preguntas que también nos hicimos, si la basura en los ríos también puede llegar hasta el mar. Y lo que hicimos es visitamos playas que son cerca de la boca del río, ¿cierto? O que son donde está la boca del río, que están cerca de la boca del río, o que ya están más lejos de la boca del río, donde la basura que llega con el río quizás ya no llega, ya no alcanza hacia estas playas. Nuevamente, ¿cierto? Utilizamos el mismo área estandarizada y esto nos permite a comparar. Y si miramos aquí a diferentes distancias de la boca del río, ¿cierto? A los 0 kilómetros está la boca y de ahí hacia la derecha vamos hacia el norte y hacia la izquierda vamos hacia el sur. Nosotros vemos que la mayoría de la basura, las densidades más altas están ahí donde está la boca y lo más que nos alejamos disminuyen las cantidades de basura, ¿ya? Tanto hacia el sur como hacia el norte.
Y esto para nosotros es indicación que mucha de esta basura que vemos aquí muy cerca de la boca efectivamente ha llegado a través del río. Entonces, efectivamente, los ríos mueven basura hacia el mar. Obviamente, es importante tener en mente que no son los ríos los culpables, sino la gente que bota la basura en los ríos. Ahora les quiero llevar a una zona en el sur de Chile, donde tenemos los fiordos del sur de Chile, donde nosotros hemos hecho también nuevamente en búsqueda de estas algas flotantes que ustedes ven aquí. Hemos hecho estos muestreos desde barcos para cuantificar estas algas, pero nuevamente también nos hemos cruzado con basura flotante, como lo que ven ustedes aquí en esta foto. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver dónde están en esta zona del sur de Chile los grandes centros de cultivo. Los triángulos son cultivos de salmones y los cruces son cultivos de chorritos, de bivalvos. Ya ustedes ven que aquí la mayoría de los centros de cultivo están aquí en esta parte norte de esta región de estudios. Y ahí en esta misma zona ustedes ven también las cantidades de basura, ¿cierto? Ahí están estas pelotas más grandes. ¿Ya? En ese sentido, ahí donde hay muchos centros de cultivo, también hay grandes cantidades de basura flotante. Y si miramos los tipos de basura que hay, como aquí, por ejemplo, un saco de harina de pescado, es típicamente basura que se utiliza en la acuicultura. ¿Ya? En ese sentido, aquí tenemos una otra fuente claramente identificada de esta basura es la acuicultura. Y por último, les quiero llevar ahora a Rapa Nui, la isla de Pascua, donde nosotros también hemos trabajado con colegios y hemos recolectado aquí en una playa rocosa toda la basura que encontramos y la hemos categorizado, ¿cierto? ¿A qué sector pertenece? Y como ustedes ven aquí en esa foto, hay boyas, hay cordeles, hay restos de cajas de pescado y una gran proporción de la basura viene claramente de la pesca y de la pesca industrial. Entonces, aquí en Rapa Nui, ¿cierto? Tenemos claramente identificado como una fuente la pesca industrial. Así las fuentes las conocemos muy bien, sabemos de dónde viene nuestra basura marina. Ahora, ¿qué pasa con la basura una vez que llega al mar? ¿Ya? ¿Qué pasa con nuestra botella? Y obviamente la basura que flota se va a mover con los corrientes. ¿Y para dónde va? ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo duran estos viajes con los corrientes? Nuestra zona en el Pacífico Sur es este sistema de corrientes. Es este sistema de corrientes, cierto, que nosotros llamamos el giro del Pacífico Sur, donde tenemos la corriente de Humboldt que va hacia el Ecuador. Cuando va hacia el Ecuador, dobla hacia el otro lado y forma este gran giro. Y para poder determinar cuánto tiempo dura el viaje, ¿cierto? Uno utiliza estas boyas superficiales que tienen un GPS y un transmisor satelital y que muy regularmente transmiten su posición. Y con esto, estos derivadores, nosotros los podemos seguir en el tiempo. Ahí ustedes ven dónde están en ese mismo momento todos estos derivadores y la colita
que tienen aquí es la trayectoria que han llevado estas boyas en los últimos 2 meses. Entonces, ustedes ven aquí también se ve reflejado el giro del Pacífico Sur, ¿cierto? Donde aquí en la zona sur llegan desde el oeste, llegan hacia el continente, doblan hacia el norte y de ahí giran de vuelta hacia el otro lado y aquí en la zona central se concentran todos con el tiempo. Estas boyas después alimentan los modelos oceanográficos que nos permiten después modelar y predecir para dónde van estos objetos flotantes y no solamente estos objetos flotantes, sino también, por ejemplo, huevos o larvas de peces, ¿cierto? Donde durante su vida pelágica llegan estas cosas. Pero aquí nosotros estamos interesados en el tema de la basura. Y aquí hay un modelo muy sencillo que ustedes mismos pueden probar, no ahora, después, ¿cierto? Pero anótanse aquí esta página adrift.org.au. Ahí después ustedes pueden probarlo y pueden probarlo para el lado del Atlántico, ¿cierto? Las costas de ustedes, de dónde viene la basura que ustedes reciben o la basura que llegan al mar en la zona de ustedes, donde viaja esta basura. Con este modelo es relativamente sencillo de por lo menos tener una idea básica. ¿Qué es lo que pasa ahora con nuestra basura durante estos extensos viajes? Cuando están expuestos al sol, a las olas, ¿cierto? A los organismos. Y lo primero es que esta basura se vuelve rígida y empieza a fragmentar. Y fragmenta en muchos pedazos pequeños, ¿cierto? Y estos son lo que nosotros llamamos los microplásticos. Y donde ahora en el Pacífico Sur debería haber muchos de estos microplásticos. Los modelos de los corrientes superficiales ya nos han indicado que con el tiempo toda esta basura flotante debería concentrarse en el centro del Pacífico Sur. Y ahí entonces deberíamos esperar grandes cantidades de estos microplásticos. ¿Qué es lo que hay ahí? La isla Rapa Nui, ¿cierto? Y si vamos para allá, deberíamos entonces esperar muchos de estos microplásticos. Y hace exactamente 10 años, este colega Marcus Ericsson hizo la primera expedición por el Pacífico Sur para investigar los microplásticos flotantes. Y para esto se utiliza este tipo de redes que ustedes ven aquí, ¿cierto? Que flotan en la superficie y que pescan todo lo que flota en la capa superficial del océano. Y utilizando este tipo de redes se puede encontrar entonces dónde se concentran estos microplásticos. Y aquí ustedes ven cerca de la costa de América del Sur, aquí de Chile, todos los puntos son grises o azules y gris significa cero, no hay. Y azul significa muy pocos microplásticos. Y los puntos rojos, ¿cierto? Son las densidades más altas de microplásticos y efectivamente los puntos rojos mayormente alrededor de la isla de Pascua, donde se acumulan estos microplásticos. Entonces conocemos las fuentes, también tenemos una buena idea de los caminos. ¿Qué son ahora los impactos? ¿Cuál es el problema que generan estos plásticos en el océano? Y nosotros sabemos que hay múltiples problemas, ¿cierto? Y estos problemas ya empiezan cuando estos plásticos aún son grandes,
cuando organismos se pueden enredar en ellos, no solamente aves marinos, sino también mamíferos, tortugas y otros organismos. Y cuando fragmentan, y ahora lamentablemente esto no es animado, los problemas se aumentan. Lo que nosotros hicimos en este ejercicio, ¿cierto? Nosotros tenemos estimaciones de todos los macroplásticos que hay en los océanos del mundo, ¿ya? Y estos macroplásticos, grandes plásticos, nosotros matemáticamente los podemos fragmentar en pequeños pedazos, ¿ya? Una red grande, ¿cierto? Va a producir miles y millones de pequeños microplásticos cuando se fragmenta en pedazos de 1 o 2 milímetros de largo. Entonces, teniendo una idea de los macroplásticos, nosotros podemos estimar cuántos microplásticos debería haber en el océano y podemos calcular un número esperado. Y este número esperado fue casi 1.500 trillones de microplásticos. Esto es lo que deberíamos encontrar. Pero utilizando estas redes superficiales y tomando muestras en todos los océanos, en muchas zonas diferentes, apenas encontramos 1,8 trillones, casi 1.000 veces menos de lo que se debería haber encontrado. Entonces, la sospecha es dónde están todos estos microplásticos que nos faltan, y la sospecha es que han entrado en las cadenas tróficas a través de diferentes organismos donde están en los peces pequeños y grandes, ¿cierto? De ahí llegan de forma directa o indirecta a través del alimento a los consumidores tope, como los aves marinos o los mamíferos, ¿cierto? Entonces, la sospecha y la preocupación es que muchos de estos microplásticos están ya entrando y contaminando las cadenas tróficas del océano. Entonces, como resumen, nosotros conocemos muy bien las fuentes, tenemos una buena idea de los caminos que toman los plásticos en el océano. Estamos recién empezando de entender los impactos, pero ya sabemos que hay una gran multitud de organismos que están en contacto con estos plásticos, que están o enredados o que los ingieren, ¿cierto? Casi no hay ningún grupo de organismos, ningún taxón, ningún filum que vive en el océano que no ha sido documentado de tener ingerido microplásticos. Entonces, pero lo que hacen estos microplásticos a los organismos, los impactos que generan, aún no lo conocemos muy bien. Ahí todavía nos falta investigar. Sin embargo, sabemos suficiente que algo hay que hacer, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay múltiples acciones que cada uno de nosotros puede tomar. ¿Ya? Podemos reducir el uso de plásticos, podemos utilizar productos reutilizables, ¿ya? Como estas bolsas de género que podemos usar por muchos años. Cuando vamos de compra, podemos también reutilizar los plásticos, podemos reciclar y también podemos requerir en el sentido que podemos demandar que no se produce plásticos de un solo uso, que no se vende estos plásticos. Nosotros como consumidores tenemos mucho poder. Y también sabemos que en muchos países ya se han tomado en los últimos años medidas para reducir el consumo de los plásticos. En ese sentido, una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho
también como en Chile, por ejemplo, se prohibió las bolsas de un solo uso, las bolsas de plástico hace 3 años, otros productos también se han prohibido. Muchas iniciativas se han preocupado de esta temática. Entonces nosotros nos hemos preguntado si las cantidades de basura han disminuido. Y quizás se acuerdan que el primer muestreo hicimos en el año 2008, después lo repetimos en el 2012, en el 2016 y en el 2020. Y aquí tenemos otra ventaja de utilizar un área estandarizado, ¿cierto? Porque tener siempre el mismo área, la misma metodología nos permite no solamente hacer comparaciones espaciales, sino también comparaciones temporales. Aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Coquimbo, ¿cierto? Vemos el muestreo en el 2008, 2012 y 2020 en la misma playa. ¿Ya? Entonces, haciendo estos muestreos repetidas, ya vemos que lo primero que vemos es que hay una zona en el norte de Chile, ¿cierto?, que tiene problemas muy, muy serios. Y esto lo hemos detectado en todos los muestreos y cuando uno va hacia esta zona, uno inmediatamente también se da cuenta cuando uno va a las playas, hay mucha basura ahí y hay un problema muy serio. Y si comparamos a lo largo del país, por los diferentes años, básicamente vemos que las cantidades de basura no han bajado y ahora se han sumado también las mascarillas, ¿cierto? Y otros ítems de protección personal. Entonces, la situación aún no ha mejorado mucho. Queda entonces harto que hacer y todos podemos hacer algo y no deberíamos esperar. Y una de las cosas que nosotros en este momento estamos organizando es el primer muestreo de la Internacional de la Basura en las Playas, donde estamos invitando a todos los países del Océano Pacífico de América Latina, ¿cierto?, a participar en este muestreo que estaba planificado para el año pasado, pero por las razones que todos conocemos, el año pasado no lo pudimos hacer, pero ahora, por lo menos aquí en los países que bordean el Pacífico, la situación COVID ha mejorado sustancialmente, mucha gente vacunada, las tasas de infección han disminuido. Así, en ese momento estamos realizando este primer muestreo internacional. Y si ustedes son de algunos de estos países, muy bienvenido a que se suman a este primer muestreo. Si tienen amigos o colegas en estos países, por favor, invítanlos y súmanse a este muestreo. Y muchas gracias y muchas disculpas por los problemas de la presentación, pero yo creo que la próxima vez vamos a tener que prepararnos mejor para poder compartir la pantalla. Muchas gracias. Oh, Martín, muchas gracias a ti por la paciencia y por esa excelente presentación. Creo que todos quedamos bastante bien informados del panorama de la basura en el Pacífico, en la costa del Pacífico, ¿cierto? Yo creo que realmente todos quedamos bien preocupados, ¿cierto?, por ese panorama tan detallado, porque no sabemos mucho de lo que pasa aquí en el Atlántico Occidental. Por lo menos estamos bien ajenos a todo ese conocimiento que tú has recabado y que nos has mostrado. ¿Tú tienes alguna idea más o menos tienes algún panorama general de lo que ocurriría con la basura aquí en la costa del Pacífico, del Atlántico Occidental, disculpa? Bueno, de todo lo que han investigado los colegas de Brasil y han Martín. hecho... ¿Sí? ¿Qué pasó ahora?
Sí, estoy aquí. Sí, ¿Me sí, escuchan? sí, ahora sí. Sí. Bueno, todo lo que los colegas de Brasil han investigado y lo que yo he leído, el problema en Brasil no es muy diferente que aquí en las costas del Pacífico, ¿cierto? También hay mucha basura en las playas, también hay muchos estudios de Brasil que documentan que la basura llega al mar desde los ríos. También yo he tenido la suerte ya hace más que 10 años de visitar las playas ahí de la zona y he visto que también tienen basura. Ahora, igual muchas playas son muy turísticas y ahí ocurre algo muy similar que aquí en Chile, que hay limpieza regular de las playas. Entonces, cuando uno llega a la playa, parece no tan limpia. No tan sucia la playa porque se limpia regularmente, pero si uno se aleja un poquito de las zonas turísticas, uno ve que hay un problema y los estudios de los colegas de Brasil han confirmado que el problema es también bastante serio en las playas de Brasil. Sí. Tenemos una pregunta de una asistente que la voy a leer. Primero te felicita por la excelente charla. También hay felicitaciones de parte del sistema de posgraduación de aquí, de posgrado de la Universidad Federal de Pernambuco. Te mandan también saludos de parte de ellos. Y Catarina Araújo Silva te pregunta si tú sabrías decir cuál sería el volumen mayor de basura ya colectado en esos muestreos que ustedes han hecho. Bueno, no sé cómo interpretar la pregunta, ¿cierto? Nosotros Yo me imagino que em, se refiere a la región, Martín. sí, sí. Nosotros, como yo he mostrado, tenemos un promedio nacional en Chile que cuando hablamos de macrobasura, estamos hablando de 2 ítems por metro cuadrado, ¿ya? Un metro cuadrado, un metro, ¿cierto? Un metro más un metro. Sí, Y en este espacio, ¿cierto? De un metro cuadrado, típicamente 2 ítems. Y lo que hemos visto en la región, en el norte de Chile, la región de Antofagasta, que es la que tiene más problemas, ahora tenemos 10 ítems de macrobasura en un metro cuadrado. ¿Ya? Quiere decir este espacio para claro. tener la dimensión. ¿Ya? En este espacio 10 ítems o más. Entonces, estos son densidades bastante altas y en ese sentido ahí yo veo en la pregunta como mayor volumen. Nosotros hacemos mucho énfasis en que este muestreo que estamos haciendo con los escolares, ¿cierto? Y ahí muchas veces hay mucha confusión. Mucha gente nos dice, ay, qué bueno que ustedes hacen limpieza de playa. No. Nosotros no hacemos limpiezas de playa. Nosotros hacemos un muestreo científico, ¿ya? Que tiene una metodología claramente definida y cumple con todas las características de un típico muestreo científico. Y esto no es una limpieza de playa, ¿ya? Este es un muestreo. Y esto a veces la gente se queda confundida y a veces los mismos niños, ¿cierto? También hay que hacerles ver, no estamos haciendo una limpieza. Después, cuando terminamos el muestreo y ustedes todavía tienen energía, pueden limpiar la playa, pero primero, ¿cierto? Tenemos que hacer el muestreo. Y Claro. eso también es algo que quiero mencionar, ¿cierto? Nuestro programa tiene 3 objetivos importantes. Uno es acercar la ciencia a los escolares para que ellos conozcan
cómo funciona la ciencia y cómo funciona el método científico, ¿cierto? Y un estudio científico. ¿Y qué mejor forma de aprender eso que participar en un estudio científico, ¿cierto? Entonces ellos saben que son parte de un estudio científico, que nosotros también esta información la evaluamos. Y, por ejemplo, en Chile, todo lo que nosotros sabemos de la basura en las playas es información generada por escolares. Lo otro que el segundo objetivo, ¿cierto?, es generar información relevante sobre la basura. Porque hace 20 años, como quizás se acuerdan, nadie sabía nada. Ya, todo el mundo sabía que había basura, pero no sabíamos de dónde venía esta basura, qué tipo de basura había, ¿cierto? Y la pregunta o la respuesta más importante siempre es: ¿de dónde viene la basura? Esto tengo que saber, porque solamente si yo sé cuál es la fuente, yo puedo también actuar. Y este es el tercer objetivo, ¿cierto? Al aprender cuáles son las fuentes y que las fuentes son muy locales, nosotros incentivamos a los escolares de tomar acción y de convertirse en actores positivos, ¿cierto? En actores que realmente ayudan a resolver este problema dentro de su colegio, dentro de su comuna, dentro de su familia, ¿cierto? Porque todos podemos hacer algo. Nosotros como ciudadanos podemos nosotros tomar acción y también podemos exigir a los tomadores de decisiones también y a los empresarios. ¿Ya? No, no es que aquí los niños van a resolver el problema. No, los niños no lo pueden hacer solo, pero ellos también pueden hacer algo y todos podemos hacer algo. Entonces, esos son los tres objetivos: ciencia, información sobre la basura y conciencia ambiental. No, Martín, tú mencionaste en tu charla que los ríos eran, digamos, un vector conductor de basura muy importante en todo tu estudio, ¿cierto? Y a mí me coloqué a pensar, y en el norte de Chile, donde los ríos son poco caudalosos, primero uno podría esperar que esa basura sea llevada de forma estacional para el mar, y en segundo lugar, ¿esa basura se distribuye principalmente en la zona costera o es llevar a mar adentro? ¿Cómo funciona ese sistema ahí? ¿Cómo ustedes han más o menos Sí, entendido cómo funciona ese sistema? sí, efectivamente, cierto. Es importante quizás recordar ahí a la audiencia, cierto, que en el norte de Chile es el desierto más seco del mundo. ¿Ya? Sí. Entonces, básicamente hay un río, pero si ustedes como brasileños ven este río, ustedes van a reírse y decir: ¿ese es un río? Es un chiste para ustedes, ¿cierto? Es como un río como de este ancho, y es el río del norte de Chile. Y efectivamente, como dice Patricio, ahí por mucho tiempo en las quebradas de los ríos la basura simplemente se acumula y no va a ninguna parte, ¿ya? Pero cuando llueve, ahí sí llueve Ah, y ahí no hay ya. ninguna vegetación que retiene agua, nada. Todo el agua va y arrastra con todo. Entonces, en estos eventos de lluvia, todo va hacia el mar. Y lo que nosotros hemos encontrado aquí para las costas nuestras, mucha basura se queda inmediatamente en las playas. Pero si llega a las aguas costeras y empieza a viajar un poquito con los corrientes costeros, inmediatamente está atrapado por el giro del Pacífico Sur y nunca vuelve hacia la costa, porque nosotros aquí, ustedes quizás también saben, ¿cierto? Tenemos el sistema de surgencia. La surgencia donde surgen aguas
superficiales de 100, 200 metros de profundidad y estas aguas llevan muchos nutrientes hacia la superficie. ¿Por qué ocurre esto? Porque, en primer lugar, los vientos empujan las aguas superficiales desde la costa hacia el océano abierto. ¿Ya? Entonces, todo lo que está en las aguas superficiales por los vientos está empujado afuera, alejándose de la costa, y de ahí surgen las aguas subsuperficiales. Entonces, cuando hay basura que está en la zona costera flotando, estos vientos y estos corrientes superficiales lo alejan de la costa y nunca vuelve. Y finalmente termina en el centro del Pacífico Sur, ahí en la zona de Rapa Nui, ¿cierto? Después de un viaje de varios años de duración. Allí donde están ustedes es un poco distinto, ¿cierto? Porque ustedes están en el otro lado del océano Atlántico, donde en realidad, claro, que también tienen ustedes su agencia local, pero no tan dominante como aquí. Entonces ustedes también tienen muchos vientos que impulsan las aguas superficiales y las cosas que flotan hacia la costa, hacia la playa. Entonces ustedes reciben también una buena fracción de basura que llega del océano abierto. Aquí en Chile esto es muy distinto. Ustedes, y fíjense, la próxima vez cuando van a la playa, voy a compartir una vez aquí mi presentación. Déjame volver. Ya, al inicio, vamos a ver si puedo compartir ahora algo. Aquí ustedes ven nuevamente mis dos botellas, ¿cierto? ¿Las pueden ver? Sí, Martín, estamos viendo. Ya. Les había dicho, esta botella es de Ileos, de la playa de Ileos. Y cuando yo se los muestro aquí a alumnos, por ejemplo, de biología marina o de las ciencias marinas de Chile, muchos no conocen este tipo de organismos, porque nuestra basura simplemente no los tiene, porque no llega del mar. Pero yo les aseguro, vayan la próxima vez cuando van a la playa, ¿cierto? Y fíjense, y ustedes van a ver que mucha de la basura que ustedes encuentran va a tener estos organismos que, by the way, también son crustáceos, ¿cierto? Aunque son crustáceos sésiles, que también tienen una biología bien interesante. Ahí el profesor Patricio después les puede contar más ahí a sus alumnos de estos organismos. En las playas de ustedes es muy frecuente encontrar basura con este tipo de organismos. Y esto es una clara indicación que ha venido del océano, porque para que puedan alcanzar estos tamaños, tienen que haber viajado con los corrientes por semanas o incluso meses. ¿Ya? Entonces, donde están ustedes, la situación es distinta que aquí. Ustedes también reciben mucha basura a través de los ríos y los visitantes de la playa, pero también reciben una cierta fracción que viene del océano abierto. Aquí no. Oh, Martín, y desde tu opinión, la basura que ustedes han detectado en Chile es producida principalmente en Chile o tiene alguna fracción ahí que viene desde fuera de Chile? Porque No, uno pensaría que es producida totalmente en Chile, ¿cierto? efectivamente, 99,9% es basura local, ¿cierto? Y ese es un resultado muy, 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 muy importante, porque esto significa que este problema, si lo queremos resolver, lo podemos resolver aquí en Chile. Claro. Si ustedes van a otros países, en Europa o en Asia, ¿cierto? Ellos reciben basura de todas partes. ¿Ya? En Japón, por ejemplo, reciben basura de Rusia, de Corea, de China,
de las Filipinas, ¿cierto? Ellos reciben basura de todas partes. Entonces, si ellos quieren resolver su problema de la basura marina, tienen que negociar con todos esos otros países, con los chinos, con los coreanos, con los rusos, ¿cierto? Y usted sabe que esto a veces puede ser difícil. Aquí en Chile no. En ese sentido, estos resultados son importantes y nosotros, en cierta forma, tenemos una tarea fácil, porque no tenemos que hablar con otra gente, lo podemos resolver nosotros mismos dentro de nuestro país. Y en Brasil, yo creo, al tener un país tan grande, ¿cierto? También mucha basura va a venir de Brasil mismo. Los ríos, ¿cierto? Transportan mucha basura hacia las playas. Ustedes reciben una cierta fracción del océano abierto, como recién hablamos, pero la gran mayoría es local. Y al tener un país tan grande, ¿cierto? Claro, puede ser que viene de algunos cientos de kilómetros más allá, pero sigue siendo viniendo de Brasil, ¿ya? Entonces, ustedes en cierta forma también tienen una tarea solucionable, ¿cierto? Que se podría con un poco de buena voluntad solucionar. Y esto es lo que se necesita, ¿cierto? Buena voluntad, buena legislación, fiscalización, ¿cierto? Y cuando tenemos estos tres elementos, el problema lo podemos resolver. Así es. Martín, no quiero distraerte mucho porque sé que tienes una reunión más tarde. Tenemos una última pregunta aquí de Catarina Araújo y ella dice si el gobierno de Chile estimula la disminución del consumo de plástico. Digámoslo así. En el papel sí, ¿cierto? Sí. En el papel sí, porque tenemos ahora una legislación que efectivamente va de poco a poco prohibir los plásticos de un solo uso. Ya están prohibidos las bolsas, ¿ya? Pero todavía nos falta mucha fiscalización. Todavía las bolsas de un solo uso se puede recibir en todos los negocios pequeños, ¿cierto? En los supermercados ya no, pero en los negocios pequeños todavía se puede recibir. Y los otros, aunque ya están en proceso de prohibición, también todavía hay por todos lados. Pero de poco a poco, cuando estas leyes se van a implementar, los plásticos de un solo uso deberían desaparecer. Deberíamos volver, por ejemplo, a las botellas retornables, ¿cierto? Y aquí como último, yo quiero mencionar algo. Estas botellas retornables no necesariamente tienen que ser de vidrio. También podrían ser de plástico. Porque plástico en sí no es malo. Yo siempre digo, plástico es fantástico. Lo que pasa es que nosotros lo estamos utilizando mal, ¿cierto? Tenemos esta cultura de usar y desechar. Y en ese sentido también quiero mencionar algo. Muchas veces se habla de los plásticos biodegradables. Estos plásticos biodegradables, ¿de dónde vienen? También son polímeros, pero son polímeros muchas veces en bases a plantas, a soya, a maíz, ¿cierto? Y esto también tiene que producirse. Y ustedes saben que producir maíz o soya, ¿cierto? Ambientalmente no es muy favorable, ¿ya? Y es solamente para recordarlo, para mantener esta flojera, usar y desechar, ¿ya? Entonces, los polímeros o los plásticos biodegradables no son de ninguna forma mejor que los plásticos tradicionales, ¿cierto? Porque solamente es para mantener la flojera de usar y desechar.
Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos en realidad de valorar los productos y cuidarlos, ¿ya? Y aquí yo les quiero mencionar una anécdota. Yo soy de Alemania, una anécdota personal. Y ustedes saben que nosotros en Alemania, ¿cierto? Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes cometido muchas atrocidades y algo se ha pagado para esto. Digamos, son cosas del pasado, pero yo me acuerdo de mi tío que tenía 17 años y estaba en esa guerra. Y después de la guerra quedó prisionero de guerra por 4 años en un campo de concentración en Rusia. Él tenía, cuando yo era niño, eso era 30 años después de la guerra, tenía en su casa una cuchara, una sola cuchara. Bueno, tenía más cucharas, pero tenía esta cuchara. Y esta cuchara, él me dijo, esta era la única cuchara que yo tenía. Esto era lo más valioso que yo tenía en este campo de concentración. Porque con esta cuchara yo pude comer cuando me dieron la sopa. Y esta cuchara, él la ha cuidado toda su vida, hasta el día cuando se murió. Porque esta cuchara le salvó la vida. Y nosotros, en realidad, deberíamos valorar este tipo de productos y cuidarlos. Y esto yo creo que es mi mensaje final. Valoran las cosas, cuidan las cosas, utilízanlas y eso. Y si hacemos esto, podemos tener un mundo mucho mejor en muchos ámbitos. No solamente en el tema del plástico, sino también en muchos otros ámbitos. Así esto. Bueno, Martín, muchas gracias por esa tremenda presentación y te agradezco personalmente, ¿cierto?, por tu gentileza de haber aceptado la invitación. Sé que tienes una reunión más tarde, así que felicitaciones y muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y Chao. Un cuidan sus abrazo. playas. Son muy lindas. Chao, chao. Chao, Martín.